bendiga. Esta es nuestra 10ª clase de escatología y estamos seguros de que ya vamos a empezar a hablar del anticristo de una manera un poco más concisa. Veníamos hablando de la tribulación y ahora, en este momento, hemos cumplido con la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, y en el versículo 10, ¿cierto? Donde dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tiene mucho que ver con Romanos también y con Apocalipsis, con Daniel. Bueno, toda la Biblia es una unidad maravillosa. Por eso vamos a terminar con este tiempo, ¿cierto?, del tribunal de Cristo, que ya lo hemos hablado, de muertos, cómo va a ser el juicio, quién va a ser el Señor, dónde va a ser el juicio. Entonces vamos a orar para empezar las características, ¿cierto?, que tiene el anticristo, y vamos a ver mucho sobre el anticristo, sobre el falso profeta y la bestia. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu presencia. Señor, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti, sabiendo que tú estás en este lugar, que tú estás en cada casa, en cada lugar donde mi hermano está, Señor. Y los bendigo, Dios, y te pido que cada día estemos dispuestos a recibir esa sabiduría que viene de lo alto, para que seamos mejores, indudablemente cada día mejores hijos tuyos. Te damos toda honra y toda gloria solo a ti, mi Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, en el periodo del tribunal, ¿cierto? Del tribunal, el anticristo empieza a entrar en el ámbito, ¿no? Cuando lleguemos al tribunal de Cristo, aquí en la tierra, este hombre empezará a dejarse ver la cara. Es un hombre que ahorita está, si hablamos que fuera hoy el arrebatamiento, él está ahí metido entre los políticos, entre la clase gobernante. Es un hombre muy inteligente, con mucha capacidad oratoria y todo esto, pero al final él va a tomar las riendas a nivel mundial. Él entra a un ámbito mundial, donde todo el mundo lo va a escuchar, lo exaltará, dirá que es la solución al problema. Él va a dar como una señal de lo maravilloso que es Él y de lo grandioso que Dios y que todos están pendientes, y Dios lo usa según Él, ¿no? Hará milagros. Tiene que ver mucho con el primer sello que vamos a mirar también en el primer periodo del Apocalipsis, de la tribulación. Entonces, mire que Él es un ser muy religioso. Va a ser como la paz, ¿cierto?, en todo el mundo. Va a haber un tratado de paz entre Israel y los palestinos, toda la familia de Ismael con la familia de Isaac, ¿cierto? Entonces, todo esto va a ser judíos y árabes van a hacer la paz. Ya no se supone que habrá guerra. Este hombre será capaz de hacer un pacto, ¿no? Y ese es el pacto que va a hacer, que lo rompe 3 años y medio después. Eso va a haber una igualdad de clases. Él va a estar a favor de los pobres, se supone. Va a tener tolerancia para con todos los hombres, para ayudar a los más necesitados. Será uno de sus lemas, ¿cierto?, favoritos. Los pobres los tenemos en cuenta, son los primeros. Se afianzará radicalmente en la revolución. Tendrá un ejército poderoso, un ejército, no serán los cascos azules, no sé si le ponga azul o verde, como hoy existe el casco azul de la ONU, pero tendrá un ejército a favor de él, y todos serán muy bien entrenados. Si usted ha visto a Hitler, ¿cierto?, de la película de Hitler, ve que el ejército cumplía órdenes, aún matar, aún violar, todo lo cumplía al pie de la letra, porque era el Führer. Lo mismo pasará con el anticristo. Tendrá un ejército que obedecerá en todo al anticristo, en todo, no en una parte, sino en todo. Entonces debemos nosotros estar pendientes también, ¿cierto?, y avisarle a la gente de las que va a pasar cuando la iglesia
sea arrebatada. A veces solo les predicamos de Cristo y está bien, o sea, pero tenemos que predicarles toda la verdad de Cristo. Entonces necesitan saber sobre lo que va a suceder aquí en la faz de la tierra después de que nosotros nos hayamos ido con el Señor. Y la primera señal va a ser bien tremenda, ¿no? Todo el mundo será un hombre políglota, será un hombre de una buena clase social, pero aparentemente humilde, aparentemente tolerante con todos. Es un hombre salvador, un hombre que va a hacer la paz según el mundo, que se quede a la tribulación. Imagínense esto, cuando el Señor venga a las nubes, nosotros partimos con Él, y aquí se han ido 1.000 millones de cristianos, póngale, y ¿qué va a suceder con los bienes, con todo lo que posee ese cristiano? Pues queda para el anticristo, todo eso queda para ser repartido entre los pobres, va a ser abundancia, aparente abundancia, va la gente a estar, bueno, fueron los ovnis, esto que pasó, y él va a decir, no, tranquilos, no se preocupen, tenemos un ataque, no sé, la verdad estoy especulando y usted sabe que esto del apocalipsis es para que muchos piensen y especulen de cómo será cada punto por punto. Por eso nosotros lo que queremos es el fondo del asunto, decir, bueno, va a aparecer el anticristo, un hombre que parece gran ser humano, con grandes cualidades, pero al final se quitará su máscara. Y entonces veremos, o verán los que queden acá, lo tremendo angustia y persecución. Su autoridad indudablemente procede aquí de la Biblia, donde dice en Apocalipsis, en el capítulo 12, yo recuerdo muy bien leyendo a Jeremías, ¿cierto? Como el Señor habla de Nabucodonosor, mi siervo, y Dios le permite al dragón, a Satanás, ¿cierto? Ese dragón viene y le da poder al anticristo, y todo eso lo permite el Señor. Entonces, en Apocalipsis, en el capítulo 12, si usted tiene su Biblia, qué bueno, le digo, tome apuntes, porque pues aquí no podemos detenernos mucho en cada versículo, pero lo que sí debe, usted anote su versículo y vaya y lo estudia. Tenemos todavía tiempo, ¿cierto?, para estudiarlo mientras pasa este encierro. Pero mire, en el capítulo 12, versículo 9, dice la Escritura: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, ¿cierto?, el que los acusaba delante de nosotros día y noche. Entonces, Satanás es el ingenio de todo esto, es el que maneja todos los hilos en el tiempo de la tribulación aquí en la tierra. No está el Espíritu Santo, están las bodas, no está el Padre, no está el Hijo. Aunque Dios está en todas partes, lo hemos explicado, pero en ese momento habrá como ausencia de Dios, porque no estarán los pastores de la Biblia, la gente que hable del Señor, como nosotros hablamos verdades, pero el anticristo ahí sí se revelará, porque no hay nadie que lo pueda discernir, nadie va a decir este es el anticristo. Lamentablemente hoy mucha gente, y si hablamos del anticristo, usted verá cómo es de tremendo esto, ¿cierto? Hace unos años, cuando estaba Ronald Reagan en el gobierno de Estados Unidos, hablaban de que él era el anticristo, porque se llamaba, tenía el 666 en su nombre, ¿cierto? Y toda la gente hablaba de él y que era el tremendo anticristo y que iba a hacer grandes cosas y bueno, los cristianos ya teníamos un gran problema con eso. Él se llamaba, ya murió, se llamaba Ronald Wilson Reagan. Y si usted ve, cada palabra de estas tiene 6 letras. Y si une Ronald 6, Wilson 6 y Reagan 6, pues es el 666. Y mucha gente tiene eso como un fetiche, como un problema grave. Sí van a ser marcados, va a ser el 666, pero no en este tiempo.
El 666 se va a tener o va a tener vigencia cuando el Señor, ¿cierto? Se haya llevado la iglesia. En ese momento vamos a tener realmente el 666 funcionando. Vamos a tener al anticristo levantándose. Pero nos hemos equivocado muchas veces por prestarle atención a muchos profetas, a muchas personas que en tiempos difíciles empiezan a profetizar cosas de su corazón. Y no lo que Dios dice, sino lo que a ellos les parece, lo que a ellos les gusta hablar, lo que sale de su corazón, porque quieren ser notables, quieren ser notados, ¿cierto?, delante del pueblo cristiano. Y es para confusión. Quieren confundir a la gente, confunden a la gente, no dejan realmente que siga el curso histórico, sino que le van poniendo, Hitler fue un primer anticristo, bueno, quién sabe cuántos antes más, pero Hitler decían que fue el anticristo, ¿no? Indudablemente hay muchos anticristos, pero el anticristo no es. O sea que tenemos que pensar en eso. Hablaban de Juan Pablo II también como el anticristo, jamás fue anticristo. Y así iba saliendo un personaje, Gorbachev, con la perestroika, y tenía una marca aquí en la frente, ¿no? Parecía que fuera Caín, y la gente decía que él era el anticristo, el nuevo Caín, y habían muchos cuentos y muchas cosas que van saliendo, y como Ronald Reagan, ¿cierto? Wilson Reagan, no tiene nada que ver el asunto. Hay cédulas, y conozco una que parece si fuera del anticristo, que tiene 666 en sus últimos números. Él sabe de qué estoy hablando. Pero ese no es anticristo, ni es nada, es simplemente un falso pastor realmente. Su autoridad, la de Satanás, ¿cierto?, es dada plenamente en este tiempo del Apocalipsis, en la primera parte de la tribulación. Ahí le va a entregar todo al anticristo. Y él empezará, ¿cierto?, con mucha ciencia, con mucha sabiduría, con mucha pompa, con mucha... bueno, como saben hacer los grandes dictadores. Y empezará a andar de una manera especial. Todo esto también lo habla en el capítulo 11 Daniel. Y habla de cómo va a tener poder en el área militar, en el área política, en el área social y en el área económica. En todas las áreas del quehacer del mundo, ahí va a estar metido, va a ser importante y va a ser muy notable el anticristo. Tal vez hable más de 5 idiomas, 6 idiomas, pero todo lo va a unificar a nivel mundial. Él con seguridad hablará, ¿no?, de los ovnis y que fueron llevados, no por Dios, sino por una potencia universal. Y empieza la guerra de las galaxias y empieza a ver la fantasía que todo el mundo vemos ahí con Steven Spielberg y con todos estos grandes, tremendos, ingeniosos de cosas raras por ahí, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de ese personaje, cómo de verdad tiene mucha dinámica, cómo sujeta a toda la gente en una mentira. Pero si quiere acompáñame a Daniel capítulo 11, Daniel ese maravilloso hombre, ¿cierto?, donde empieza a hablar, Dios mío, empieza a hablar Daniel de las grandes proezas de nuestro Señor, empieza a hablar de todas las cosas que van a pasar, empieza a decir cómo en 70 semanas, es una profecía dada por el Señor. Daniel capítulo 11 empieza a hablar de todas las cosas que van a pasar en el porvenir. Acompáñame al versículo 21, donde él le dice estas cosas en el capítulo 11. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Un adulador, el diablo lo va a poner como gran personaje. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Mire lo que habla del poder que va a tener el anticristo
¿no? Va a acabar con todos los ejércitos, va a acabar. De hecho, el pacto entre Israel y los árabes va a ser un desarme total. O sea que va a tener él un ejército armado y todas las naciones van a estar a merced de él. Está escrito, es lo que Dios dice que va a suceder. Y escuche esto, y serán de todos destruidos juntos como el príncipe del pacto. Mire, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y escuche esto, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente, ¿cierto? Ahora, mire, estando la provincia en paz y en abundancia, entrarán y harán lo que no hicieron sus padres. Y está hablando de lo que va a suceder, de cómo va a ser tremendo y poderoso hombre. Y volverá a su tierra, en el versículo 28, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Y Daniel habla sobre lo que va a pasar. En el capítulo 12 empieza a hablar mucho más claro el profeta Daniel de todas las cosas que van a suceder. Y empieza a hablar de la 70 semana, la 70ª semana. Empieza a hablar de cómo ese tiempo de la tribulación va a ser algo espantoso y va a tener cosas tremendas para el pueblo en ese tiempo. Entonces, vemos que este hombre es un engañador, como el diablo mismo, dará cambios de dirección y consejos a un mundo en caos. Entrará a reinar un mundo caótico, donde todo el mundo andará sin saber qué pasa, y se para con sabiduría, habla sabiduría satánica y convence a los grandes gobernadores y empezará a viajar alrededor del mundo buscando más reconocimiento, más seguidores. Esos 3,5 años de empezar su reinado, el anticristo, va a ser algo aparentemente bueno. La gente va a decir: este es un buen hombre, este es tremendo. Muchos se van a unir a él, muchos van a defenderlo a él, mucha gente aún matará por él, ¿no? Más adelante. Y empieza a viajar a los lugares, a las naciones, a todo sitio, a toda nación, buscando seguidores, buscando que los presidentes, que los políticos se junten a él para que pueda él gobernar libremente en los últimos 3 años y medio. Y su lema indudablemente será la paz mundial, igualdad social, lo que hoy muchos están pregonando, ¿cierto? Pero se está preparando el mundo para el anticristo. Organizará a todos sus seguidores, y para lo cual estará él estará forzando a mucha gente, estará empezando a apretar las tuercas, empezará a decir, ¿cierto?, que él es el Salvador, es el nuevo Salvador del mundo. Empezará a dar grandes voces, y el caos y el conflicto que hay será para él su provecho. Para el provecho de él sacará una gran ganancia del desorden. ¿Cómo es que dicen? En mal revuelto, ganancia de pescadores, algo así. Investiga el odio, ¿no? Busca el odio, estará que una nación esté contra otra, para él tomar las riendas, para ser el mejor. Usted sabe que cuando una persona quiere gobernar o empieza a poner unos contra otros, lamentablemente eso pasa, y al final el único ganador es el que chismoseó, el que dio palabras que no eran, para sacar al mundo y llevarlo de un lado para otro. El concepto de la gran tribulación es un concepto propio de la escatología bíblica, de la escatología cristiana. Es independientemente de cualquier otra religión. Tal vez no hay ninguno, ¿cierto?, que hable del arrebatamiento, sino aquellos que han creído en Jesús, como dice la Biblia. Es más, si usted ve la iglesia tradicional, ellos no se preocupan por
el arrebatamiento de la iglesia, no están hablando de eso, ni tampoco de los juicios. Solo hay un juicio final para ellos. Tienen un gran problema en esta parte escatológica y no les interesa aclararla, no les importa hablar de las cosas que van a suceder porque no tienen la sabiduría, y además sus seguidores no escudriñan las escrituras, sino creen ciegamente a sus líderes, como va a pasar con el anticristo. Hoy lamentablemente muchos líderes quieren que les crean a ellos más que a la Biblia, ¿no? Que les crean a ellos. Ellos son los que saben, ellos son los que conocen, ellos son los que tienen toda la sabiduría. Yo creo, y tengo que decírselo, que he estado profundizando sobre esto y he estado estudiando, y cada vez quedo como más necesito estudiar más, necesito meterme más en ello. Pero lo poco que he podido ver, ¿cierto?, en el concepto de la gran tribulación, es algo extraordinario, porque concuerda exactamente con la 70ª semana, con la última semana que habla Daniel, y entonces vendrá una tribulación como nunca más. Jesús mismo lo habló. Él habla de la tribulación, Él habla de la gran tribulación, Él habla indudablemente a través de sus siervos, ¿no? Está hablando de Pablo a través de Ezequiel, de Daniel, está hablando de todas las cosas que están sucediendo y que van a suceder. Entonces, es bueno que nosotros entendamos que estas profecías se van a cumplir. El asunto, no sabemos cuándo, es clarísimo en la Biblia, nadie sabe el día y la hora. Entonces, no se deje engañar, simplemente sigamos escuchando todos esos rumores de falsos profetas, salen por allá con sueños y cosas raras. Esa tribulación que dura 7 años está dividida en 2, 3 años y medio de aparente paz y calma. Esa será el inicio de dolores, de un gran y tremendo tiempo que nunca ha conocido el mundo, y en la época de Hitler. Con eso quedamos claro que va a ser algo bien espantoso y bien duro, ¿no? Pero tenemos que estar hablando esto en las iglesias, porque tal vez muchos se queden del arrebatamiento. Yo no comulgo con ese pensamiento que salvo para siempre, salvo, no lo creo. Sigo creyendo lo que la Biblia dice en ese aspecto. Y créanme que cuando nosotros entendemos que puede ser borrado el nombre del libro de la vida, pues quiere decir que la salvación no es algo que tengamos seguro si andamos en pecado, si caminamos fuera de la voluntad de Dios, si hacemos las cosas al revés. Muchos dicen, es que no ha nacido de nuevo. Bueno, yo no podría juzgar si nació o no nació de nuevo. Lo que sí juzgo, o lo podemos hablar, es que pueden borrar el nombre del libro de la vida. Entonces, yo no quisiera ser borrado, o sea, el libro de la vida, para pasar por la tribulación. Este tiempo anunciado por las profecías, siempre, ¿cierto?, refiriéndose al advenimiento del anticristo, o sea, va a venir, que le dan poder para actuar, para que gobierne libremente por 7 años a su antojo, ¿cierto? Va a estar gobernando. Y 7 años, pues, sigamos los gobiernos norteamericanos, tienen 8 años de gobierno seguido. Bueno, la primera elección y la segunda elección lo pueden hacer, pero él tiene 7 años para gobernar, para empezar a masacrar a los cristianos, aquellos que en ese momento van a creer en Cristo. Entre ellos está el pueblo judío. El pueblo judío hoy no cree en el Señor Jesucristo. Ellos no entienden que Jesús es el Mesías, están esperando al Mesías y tienen un gran problema, porque el que no cree en Cristo no tiene la vida. Entonces, para mí, le he dicho a mis hermanos que si el pueblo judío hoy muere, ¿cierto?, alguien del pueblo judío muere y no cree en Cristo, pues se tendrá que ver con el diablo, ¿no? Abiertamente lo estoy hablando, porque si no tiene a Cristo no tiene la vida. Aunque crean en Cristo como profeta, tienen que creer en Cristo como el Señor, como Dios Todopoderoso, porque eso es lo que enseñan las Escrituras. Entonces, ese tiempo
de los 3 años y medio será la plataforma para el anticristo. Va a ser un tiempo de aparente calma, paz, pero se van a abrir unos sellos. Los 7 sellos se van a abrir, ¿no? Y esos sellos van a empezar a hablar sobre cosas muy específicas que tenemos que hablar con más calma. Pero el primer sello que se abre, ¿cierto? Va a salir un jinete de un caballo blanco y todo el mundo dice, ¡ay, la paz, qué bueno! Y muchos dicen todavía, teólogos hablan de que él es Jesús, pero no es Jesús, es el anticristo. Y le dan un arco, es un arco, pero no tiene flechas, no tiene todavía todo el poder. Vamos a mirar sobre eso. La segunda mitad de la tribulación va a ser de gran dolor, de gran persecución, de cosas que jamás vio el mundo. Van a sufrir los que estén aquí sobre la faz de la tierra. Recuerde que nosotros estamos en el matrimonio, ¿cierto? En las bodas del gran rey. La tribulación y la gran tribulación hace parte de la tribulación de 7 años. Y será el periodo bien especial, será un periodo tremendo, donde van a ser probados, y yo creo, vuelvo y le digo, yo creo que van a ser probados solo los judíos, que son especialistas en tribulaciones, en persecuciones, en holocaustos. Entonces, escúcheme, este pueblo judío va a pasar por la tribulación, porque no han creído en el Señor. En ese momento ellos van a decir, Jesucristo era el Mesías, ¿por qué no creímos? Se abrirán sus ojos espirituales y empezarán 144,000 personas a predicar a Jesús ahí en medio de la persecución y del problema. No, el anticristo empezará a marcar la gente. Esa va a ser otra de las señales tremendas. Va a empezar a colocar un chip, supongo, una marca en la mano derecha o en la frente. Muchos dicen que ya lo están haciendo, lo cual no es verdad. Todavía no están poniendo la marca. O sea, usted puede comprar y vender sin ningún problema. Y además, el código de barras que usted ve en muchos productos, no lo tengo, pero en el código de barras usted va a encontrar el 666, si lo ve con cuidado, ¿cierto? El número primero, las 2 primeras rayitas es un 6, las 2 del centro un 6 y las 2 últimas son un 6. Entonces, ahí van a estar, ¿cierto? Ya se está preparando el mundo, hace unos años se está preparando el mundo para que nadie, y hoy trate usted de vender si no tiene un código de barras a una compañía organizada y verá que no va a poder hacerlo. Pero más adelante, si no se deja poner el chip o la marca en su mano derecha o en la frente, no en un hombro, no en una pierna, no aquí en la palma, es que tenemos problemas. No creemos la Biblia tal como es, literal, está hablando en la mano derecha o en la frente. Si lo ponen en la mano derecha, ¿es cierto? Derecha o en la frente, pues entonces ahí sí tenemos que estar, bueno, nos quedamos porque no hay otra, nos quedamos para la tribulación. Y será tremendo porque nadie podrá comprar ni vender. Hay algo ahí en Mateo, en el capítulo 24, que nos habla sobre estas cosas, pero hay algo muy especial. ¿Cuándo te vi herido y no te visité? ¿Cuándo te vi en la cárcel? ¿Cuándo te vi desnudo? ¿Cuándo te vi hambriento que no te di de comer? Está hablando de aquellos que están en las cárceles. Y la gente no va a ir a visitar a un presidiario porque también van a decir, este es cristiano. Entonces, está hablando de ese tiempo el Señor, más que cualquier otro tiempo, ¿no? Pero Señor, ¿yo cuándo te vi herido? Señor, pero ¿yo cuándo hice esto? No, cuando lo hicieron a uno de los pequeñitos de él, aquellos que se dejaron encarcelar, se dejaron cortar el cuello, pues eso se lo hicieron a Jesús. Entonces, mire que va a ser tremendo el juicio para los que no creen y para los que no, para los que se dejaron marcar, ¿cierto? Va a ser bien tremendo. En esos primeros 3 años y medio el gobierno del anticristo va a tener mucha fuerza. Va a ser un
un ejército y un poder absoluto a nivel mundial. Hoy tenemos a Estados Unidos como una gran muestra de lo que es el poder bélico, ¿cierto? O Israel, o Rusia, o tal vez ahorita Corea, o bueno, son poderosos en armamento, pero en ese tiempo él tendrá todo el poder de las armas. Él va a tener todo el poder. Imagínense, con todo lo que el adelanto de la ciencia, si ahorita hay bombas nucleares, bombas atómicas, todo ese tipo de cosas, cruceros, ¿no? Tomahawk bueno, todo el armamento que hay. Imagínense un hombre con todo ese poder, pues hombre va a dominar a todo el mundo. Eso va a ser de gran y de tremendo problema. El anticristo procederá siempre a hacerse el importante, a ser la persona más entendida, más sabia, con una tremenda capacidad, ¿cierto? En todo lo que habla, en todo lo que dice. Parecerá que tiene todo controlado, parecerá que todo lo sabe este hombre. Él va a organizar al mundo de tal manera que nada se le escape. No, pero ¿cómo va en 3 años a tener un control sobre? Recuerden que hay computadoras hoy que tienen todos los datos de las personas. En el cielo, ahorita en el espacio, hay cámaras que pueden ver la moneda de $1 desde allá, desde 600 kilómetros arriba. Entonces, vemos que el mundo se está preparando y no se escapará nadie. Los que pasen la tribulación tendrán angustia, van a ser torturados, van a ser decapitados, los que quieran ser hijos de Dios, llegar a su presencia. Entonces, no podemos dejar de ver todo el panorama cuando estamos empezando a entrar al tiempo de la tribulación. Esos 3 primeros años habrá supuestamente la abundancia que dejamos todos los que nos fuimos con el Señor. La tribulación será un tiempo real. Esto no es un cuento, no es lo que muchos están diciendo, el cuentico del arrebatamiento. Toda la vida he escuchado, ¿cierto?, de que hablan del arrebatamiento, pero no es así. Muchos hoy están hablando, un cantante muy especial habla sobre eso. Entonces, da tristeza ver cómo la gente se deja embaucar del enemigo, empiezan a hablar cosas que no conocen, que no saben, y empiezan a confundir a la iglesia, ¿no? Es bien difícil, es bien complicado. La gran tribulación, la segunda parte, no hemos empezado con los sellos, que lo vamos a ver uno por uno, pero le estoy dando un panorama de los 7 años. No estamos hablando de todo el Apocalipsis, solo los 3 primeros años y los 3,5 años posteriores. Será un tiempo breve, un periodo aparentemente breve, pero el dolor, la muerte, la angustia, la escasez, el hambre, la desnudez, será para aquellos que creen en Cristo. Será para aquellos que dicen: Señor, ¿cómo no creímos en ti? Yo creo que los que pasen por la tribulación y salgan de ahí vivos espiritualmente, porque van a salir decapitados, van a ser los judíos. Yo no creo que usted o yo, que somos gentiles, que nos hemos convertido a Cristo y somos la iglesia de Cristo. Recuerde, esto es importante. Hay 3 pueblos solamente, no hay 4 ni 5, son 3 lo que dice la Escritura. Acompaña a Primera de Corintios, acompáñame un momentico, quiero hacer un alto, ¿cierto? Y mirar lo que dice la Escritura. Mire, es un paréntesis para que entendamos que solo hay 3 pueblos hoy. Hay muchos que dicen: no, yo soy medio judío, no, yo soy medio cristiano, yo soy medio tal. No. Hay 3 pueblos y la Biblia los coloca en su sitio correcto. Entonces, no tenemos que hacer mucha fuerza ni muchas cosas para entender esto. Esto es solamente, eso dice la Biblia, pues es verdad. Hace unos años yo recuerdo que vino el rabí Abraham a decir que: ¿qué nombre tiene usted? No, yo me llamo Gutiérrez. Usted es de la tribu de tal, o sea que usted es bien medio judío, entonces usted tiene muchas más prerrogativas que los demás, porque usted es del pueblo judío. Y empezó a ganarse gente de cristianos para un híbrido que se llama judíos mesiánicos. Porque el verdadero judío mesiánico es aquel que se convierte en el pueblo de Cristo. Usted no puede ser judío mesiánico, escúcheme eso.
porque o es judío o es mesiánico, pero no es judío mesiánico. Muchos dicen es que es judíos que creen en Cristo. ¿Y cuál es la diferencia entre los gentiles y los judíos que creen en Cristo? No hay ninguna. Entonces no venga a ser de mejor estirpe porque dice yo soy judío mesiánico. No, yo soy gentil mesiánico, tendría que decir yo, pero no es así. Mire, 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, y aquí nos saca de la duda la Biblia. Escuchen, no seáis tropiezos ni a judíos, 1, ni a gentiles, 2, ni a la iglesia de Dios. O sea que hay 3 pueblos, la iglesia de Dios, los judíos y los gentiles, no hay más. Entonces, si usted me dice soy judío cristiano, pues yo le puedo decir soy gentil cristiano. ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Lo que pasa es que usted, si es judío y se ha convertido a Cristo, pues ahora es de la iglesia de Cristo, usted es cristiano. Ya su ciudadanía judía, pues la perdió porque los judíos no creen en Cristo. No confiesan a Cristo como el Señor, creen que fue un profeta más. Entonces, es fácil. El que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Busque ese versículo. Ahora, mire, según el libro de Apocalipsis, esto durará 42 meses o 1260 días. Y según Jesús, en su sermón del monte de los olivos, que es diferente al sermón del monte, si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvará, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Tremendo, ¿no? Es un tiempo de que mucha gente nos hablaba del anticristo, pero en ese tiempo sí será. Ya les he dicho cómo muchas de las hoy, ¿no?, profetas de pacotilla, profetas que no tienen ni idea de lo que es eso, porque no se atreverían a hablar profecías que no vengan de Dios para ser notables ante el pueblo cristiano. Escúcheme, cuando dijeron que Ronald Reagan era el anticristo, Ronald Wilson Reagan, pues eran muy estudiosos, de los numerólogos tal vez serían, ¿cierto? Porque escúcheme, como Ronald tiene 6, Wilson tiene 6 y Reagan 6, entonces era el 666, el anticristo. Y ya se quedó marcado. ¿Saben? Ronald Reagan cuando murió, él murió de Alzheimer, este hombre profesó ser cristiano, se convirtió al cristianismo. Ronald Reagan, Ronald Wilson Reagan. Entonces, tremendo, es tremendo. ¿Cómo hacemos anticristos de personas que ahorita nos vamos a encontrar en el cielo, ¿cierto? Yo espero, no puedo decir sí ni no, pero confesó a Cristo y eso para mí es suficiente. Cuando dice que confiesa con su boca creyendo en su corazón en Romanos capítulo 10, es porque es verdad, no hay otra manera de discernir quién es de Cristo y quién no, sino que confiesan creyendo en su corazón. Ahora, ¿cómo sabemos que creyó en el corazón? Pues hombre, por sus frutos. Vamos a conocer a los cristianos por su fruto. ¿Cuál es el fruto que está dando? Trabaja en la iglesia, se congrega, es un buen cristiano, no miente, no roba, no fornica, ¿cómo es? No hace negocios fraudulentos. No sé, es fácil. Por el fruto nos va a conocer el Señor y usted conocerá a los cristianos por el fruto. Entonces, el gran problema que hoy tienen muchas personas es que sacan un anticristo de cualquier cosa, ¿no? Empiezan a deducir, sacan numerología y empiezan a ponerles en las letras número y dicen pecado es anticristo, no sé qué es anticristo. No es anticristo. Simplemente vamos a ver que el anticristo se va a notar fácilmente porque nosotros ya no estamos. Y ahí sí tiene su ministerio el anticristo. No, ahí sí va a empezar a engañar a la gente. Aunque a usted le parezca increíble, esto es lo que va a pasar, exactamente lo que dice la Biblia. Entonces, ni Reagan fue anticristo, ni tampoco fue anticristo el Papa, ni Hitler fue anticristo, ninguno de ellos fueron anticristo, ¿no? Es bien difícil las cosas, es bien complicado, pero la gente le gusta hacer una novela de esta parte del Apocalipsis. No nos hagamos novelas. Es sencillo, hay cosas que no vamos a poder discernir y que las vamos a entender cuando estemos allá, ¿no?
pero lo que entendemos, lo que podemos ver, pues hombre, no nos dejemos engañar, no. El arrebatamiento antes de la tribulación, punto. Que hay teorías que en la mitad y que hay teorías que a lo último, dejémoslas como teorías, porque la Biblia dice que no pasaremos nosotros por ese tiempo de tribulación, así de sencillo. Entonces usted ve en Tesalonicenses y habla de eso. Entonces esa 70ª semana, las 70 semanas de Daniel, se cumple en esos 7 años. Es una semana de 7 años, ¿cierto? Una de las de los problemas que tiene la iglesia es que no creemos lo que la Biblia dice o no le ponemos atención. Es bien difícil, es bien complicada. Entonces, no hay un anticristo antes del arrebatamiento. No va a ser notable el anticristo antes del arrebatamiento. Entonces, el hombre anticristo va a ser poderoso, va a ser confirmado por todas las naciones. No va a ser ninguno de los tales que hemos estado viendo. Cuando hablamos de los 7 sellos ahora en el periodo de los 3 años y medio, vamos a verlos uno por uno, un poquito más a fondo. Pero el primer sello que habla el Apocalipsis está en el capítulo 6, versículo 1 y 2, donde en la Biblia se escribe todas las cosas y empieza, mire, cuando empezamos a mirar la Biblia y a leerla y a meditarla, tenemos que tener mucha sabiduría y pedirle a Dios que nos dé su sabiduría, ¿cierto? La sabiduría que viene de lo alto, para que no nos vayamos a equivocar. Mire, aquí habla en el capítulo 6 de los sellos. Tremendo. Estamos adelantándonos un poquito, pero vale la pena. Escúcheme. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Esto lo abre Jesús, no hay nadie más. Pero escúcheme, como que el ángel dice, bueno, ¿y quién abrirá estos sellos? No hay nadie digno, ¿no? Dice la Escritura. Pero al final, pues indudablemente está Jesús y abre el sello, ¿cierto? Yo oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, ¿no? Le está hablando a Juan. Y miré y aquí un caballo blanco. El primer sello que se abre es un caballo blanco. Aparece el anticristo. Qué tremendo, ¿no? Entonces es en la tribulación que aparece el anticristo. Y si usted y yo no vamos a estar en la tribulación, quiere decir que hoy no está el anticristo ya en su ministerio pleno. Puede que haya nacido, puede que ya esté hablando o lo conozcamos, pero no sabemos quién es. Conocerlo tal vez es el presidente del Congo, tal vez, no sé, tal vez hemos visto el de Corea, o no sé, cualquiera de ellos, pero tal vez no es él. Entonces no especulemos, no, simplemente va a salir el anticristo donde sea, no se sabe. Es un hombre con poderes del diablo, de Satanás, que Dios permite que tenga esos poderes, porque si no, acabaría solo con una palabra, ¿no? Y dice, y miré y aquí el caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. O sea que entró con todo el anticristo a este periodo de la tribulación. Y escúcheme, en Apocalipsis 1:19 dice la Biblia, tremendo, escribe las cosas que has visto, le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, Juan, ¿cierto? O sea que las cosas que hemos visto, la visión de Dios le da a Juan, ya él las tenía, pero no las había escrito. Por eso le dice, escribe las cosas que has visto. Ya le había revelado todos los tiempos por venir, pero empieza a decirle, escríbelas. Escriba esto, es una visión que tú has tenido, pero escríbala porque así va a ser. Apocalipsis 1:9 al 10 nos habla sobre esto, al 20 nos habla sobre todo esto, la visión del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuáles son lo que Dios le ha mostrado? Y le habla de las 7 iglesias y empieza a hablar de todas las cosas. Y dice las que son, mire, escuchen, dice, escribe las cosas que has visto y las que son.
es la era de la iglesia, hoy. Las que son ahora, ¿sí? Apocalipsis 2 y 3, los capítulos 2 y 3 nos habla sobre eso. Las que han de ser después también nos habla. Entonces mire que la visión que tuvo el apóstol Juan, dice las cosas que has visto, la visión de todo, la iglesia actual, dice, y las que son ahora y las que serán después. O sea que en el rapto también habla de los tiempos del milenio, habla del tiempo de echar fuera al diablo, al lago de fuego, y también habla de la nueva Jerusalén bajando a la tierra. Entonces, mire todas las cosas que le mostró el Señor y lo que dice un solo versículo. Escribe las cosas que has visto y las que son hoy, en el capítulo 2 y 3, y las cosas que han de ser después de estas. Entonces, cuando venga el arrebatamiento, la iglesia acabó, ¿cierto? Ya la iglesia como la conocemos está con el Señor. O sea que no hay sino un solo pueblo, el pueblo de Dios, allá en las bodas del Cordero, la iglesia de Dios. Entonces quítese ya de la cabeza ese orgullo de ser mesiánico, ¿no? De judío mesiánico, no, porque yo soy gentil mesiánico entonces, y no tenemos orgullo, somos el pueblo de Dios. Ya no soy gentil ni soy mesiánico, ya no hay, no soy gentil ni soy judío, ¿cierto? Somos la iglesia de Cristo. Capítulo 1 de Corintios, el versículo 10, nos habla sobre eso. Entonces, estemos tranquilos, descansados, no nos vayamos más allá. Quiero que descansemos en esto y escuche, ese primer sello se romperá, habrá un pacto y ese sello el Señor lo abrirá. ¿Por qué cree usted que las cartas, esas tremendas cartas, cierto, que nos habla de los sellos, se rompen? Los reyes tenían esa costumbre de poner su anillo y sellar cada carta. Entonces aquí el sello está lacrando la carta que se escribe cada una, y solo se va a romper cuando el Señor diga es el momento y ningún otro, y es al principio de la tribulación. Hermanos, vamos a dejar ahí, seguiremos viendo los sellos en el tiempo del Apocalipsis. Espero que usted escudriñe esta primera parte que hemos visto sobre la tribulación. Empezamos con el primer sello. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, hoy venimos ante ti dándote gracias, Señor, y decirte que este tiempo, Señor, danos más sabiduría tuya, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que nos des a nosotros cada día más entendimiento sobre las cosas que han de venir, Señor, para que no seamos engañados, para que no hayan por ahí, Señor, doctrinas extrañas. Hay mucho teólogo, Señor, que cree tener la verdad punto por punto, Señor, mas sabemos que así no es, Señor. Te pedimos, Dios, que nos des humildad para que las cosas pocas que sabemos, Señor, las podamos expresar y enseñar con amor, para que nadie sea engañado, nadie salga de ese camino angosto y podamos llegar a tu presencia, Señor, con un corazón listo y limpio. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos que están ahí, los bendigo a ustedes y le pido a Dios que les dé más hambre y sed por la palabra, para que puedan vivir un poco más tranquilos, más sosegados, sabiendo que este tiempo de esta pandemia va a pasar pronto porque es principio de dolores, pero lo importante es que nos mantengamos asegurados en Cristo, ¿no? Si nos da esto, recuerdo a Manuel Elkin Patarroyo, y termino con eso. Él una vez lo entrevistaron por televisión y dijo algo como esto. Una periodista se le acerca y le dice: oiga, doctor Manuel Elkin Patarroyo, ¿usted qué siente de saber que tiene esa vacuna contra la malaria y los gobiernos por su tramitología no le dejan aplicar esa vacuna? Y él simplemente le dijo: mire, señorita periodista, yo estoy muy angustiado y a veces no puedo ni dormir, porque yo sé que tengo la cura para 3,5 millones de personas que mueren al mundo de malaria, pero no me la dejan aplicar. Yo sé que sirve, yo sé que funciona, pero no la dejan aplicar. Entonces, imagínense esto, yo vi esa entrevista, y imagínense esto:
Si Manuel en Patarroyo está angustiado, no puede dormir, porque 3,5 millones de personas mueren de malaria, su cuerpo muere. Imagínense nosotros los cristianos, que tenemos la vacuna para el infierno, para que no vaya la gente al infierno. Hoy estamos esperando que aprendan a hacer una vacuna para el coronavirus, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una vacuna más poderosa para que la gente no vaya al infierno. Y si dormimos tranquilos y no predicamos y no hablamos del Señor y no nos movemos, algo está pasando con la iglesia. Despertemos y empecemos a trabajar para nuestro Dios. Dios los bendiga, que esté muy bien. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, mañana.